Buenos días, hermanos. Hoy, evidentemente, como es Semana Santa, era oportuno tratar un tema alusivo a lo que recordamos en estos días, que es la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El mundo, o por lo menos un mundo cristiano, tiene también su forma de hacer un recuerdo de estos memorables y trascendentes momentos. Pero la pregunta es, ¿cómo debemos recordar estos momentos? Lo que hizo Jesús, su cruenta muerte y su victoria final, que fue la resurrección. ¿Cómo lo recordamos? ¿Qué actitud en el corazón? ¿Y quiénes son los que pueden verdaderamente hacer memoria digna de lo que hizo Jesús? Porque hay personas que aún con intención religiosa de conmemorar esto que hizo el Señor, tienen una forma de hacerlo que no es la correcta, que no agrada a Dios y que ni siquiera se acerca a lo que es verdaderamente la forma de rememorar el sacrificio de Jesús y su gloriosa resurrección. Esto es muy importante, ¿no? Porque si hablamos de el sacrificio de Jesús sin resurrección, evidentemente la fotografía es absolutamente negativa. Sería pues un fracaso de ese Mesías que muere crucificado, pero al final no logra nada porque no resucita. Pero nosotros tenemos testimonio, evidentemente, de que Jesús fue victorioso, Él resucitó y en su resurrección, porque la muerte no podía retenerle, nos dio vida eterna. Según Cristo resucitado, por mucho que creamos, no somos más que miserables pecadores sin salvación ni esperanza absoluta. ¿No es cierto? Pero gracias a la victoria de Jesús sobre la muerte, es que somos salvos auténticamente, tenemos vida eterna, porque Él murió y al tercer día, un domingo como hoy, resucitó en gloria. Y bueno, pues analizando este tema de cómo vemos, por ejemplo, en las calles, ya saliendo ya al tema más profano, a Ferrol o a otras ciudades de tradición católica, pues vamos a ver pues una profusión de procesiones, celebraciones religiosas, llevar en andas a ciertos personajes de metal, de madera o de yeso por las calles, con cirios, vestimentas especiales, música y muchas parnafernalias más que se suelen hacer en estos casos. Ahora, si nos metiéramos en una máquina del tiempo, imaginemos eso, y de pronto abrieran la puerta de la máquina hace 2000 años o 2500 años, les aseguro, hermanos, que van a ver exactamente lo mismo. Solamente que en lugar de llevar en andas a un personaje que se supone que es Jesús o María o cualquier otro relacionado a la fe cristiana, pues van a ver pues a Isis, a Semiramis, a Astarte, en fin. Los que en ese entonces se adoraban como dioses. Digamos que lo único que ha cambiado es que a esos dioses se reemplazaron por figuras cristianas y punto. Ahora, ¿cómo ve Dios esto? ¿Le parece algo cómico? ¿Los respeta? O bueno, dice, bueno, pobrecitos, alguna fe tienen, habrá pues que perdonarles pues las ignorancias que puedan tener en relación a esto. ¿Realmente esa gente sabe conmemorar el sacrificio y resurrección de Jesús cuando va a estas ceremonias religiosas? ¿Hay una correlación entre su religiosidad y su vida moral, por ejemplo? Y eso también no solamente va para los católicos, sino también veremos que también va para los evangélicos, para todo creyente en general. ¿Hay correlación entre mi forma, no importa cuál sea, de recordar el sacrificio de Cristo y su resurrección y cómo llevo yo mi vida? Al final veremos un pasaje para analizar esto último, nuestra identificación con Cristo, que habló en Romanos 6, Pablo. Pero antes vamos a hacer un examen para las personas que no entienden, porque hay mucha gente en el mundo, sobre todo en el mundo católico, que tiene la mente obnubilada. No hay forma de explicarlo. No hay forma de convencerles porque aman tanto sus errores que por mucho que se los expliques,
no lo entiende. No quiero meter en el saco a todos los católicos, porque hay católicos que son cristocéntricos y que están más apartados de este tipo de cosas. Por eso tampoco no quiero meterlos a todos en un saco y parecerlos como que los condeno, o el típico evangélico que se pone a criticar a los católicos. No, no es esa mi intención. Aquí lo que voy a señalar son 4 pasajes de la Escritura, luego veremos el otro, pero ya en relación a lo espiritual, pero estos 4 pasajes que nos dicen qué es lo que Dios dice sobre esto, no lo que yo digo sobre esto. No importa lo que yo diga sobre esto, serían mis opiniones personales. Lo que importa es lo que Dios dice sobre esto. ¿Qué es lo que Dios dice? ¿Cómo ve ese tema de la veneración, que le llaman ellos, o adoración de imágenes? Porque cuando tú dices que veneras, pero oras a ese personaje, estás adorando. O sea, lo estás considerando fácticamente como un Dios. Y punto, eso no hay vuelta de hoja. Ahora, cuando Dios a Moisés, allí en el monte Sinaí, le dio los 10 mandamientos, ya en ese entonces les estaba previniendo de algo que el corazón y la sensualidad de la mente humana era propensa. La sensualidad de la mente humana los lleva a lo visual, a la parnafernalia, el relumbre de los templos, de las imágenes. Eso los motiva. Tú te vas a la India y ves unos templos increíbles, fastuosos. En los países budistas hay unos templos de Buda, pero fabulosos. Es que son un deleite a la vista. Y claro, también en el mundo cristiano también hay templos fabulosos, imágenes fabulosas, que son un deleite a la vista. Y claro, el ser humano siente, cuando va, por ejemplo, a la Basílica de San Pedro y ve una cosa tan grandiosa que hicieron en el siglo XVI, maravillosa, y dices, wow, esto, aquí debe estar Dios realmente, porque para hacer algo tan maravilloso y tan fastuoso es que Dios tiene que estar allí. Eso se llama, ese mecanismo de la psicología humana, el mecanismo de la sensualidad visual. Uy, el relumbre, entonces eso debe ser cierto, ahí tengo que acogerme. No por la abstracción de la fe es una abstracción porque es algo que tú no ves. Pero el ser humano pica muy bien cuando se le ofrece cosas visuales. Y claro, en el paganismo eso era moneda común. Y en la Iglesia Católica también va a ser, sobre todo desde el siglo IV de nuestra era. Pero ¿qué dice la Biblia para entendernos? ¿Cómo ve estas cosas? Vamos a Éxodo capítulo 20, porque ahí nos da los 10 mandamientos, ¿no es verdad? ¿Recuerdan los 10 mandamientos? Pues fijémonos en los 2 primeros, solamente en los 2 primeros para poder ir enhebrando todo este argumento. Éxodo 20, versos 3, 4 al 5. Fíjense el primer mandamiento. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Contundente. Yo soy el único Dios, dice el Señor. No tendrás a otro Dios al cual prestares adoración, solamente a mí. Pero quisieron los seres humanos y quisieron los israelitas, pronto abandonaron a Dios y se pusieron a adorar a otros dioses. Pero dice también algo más todavía. Fíjese el segundo mandamiento, es todavía aún más específico. Dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo. Fíjense que está hablando de lo que esté arriba en el cielo, es decir, una figura celestial. Dios mismo podría ser una figura de Dios. En este caso, en el tiempo moderno hablamos de Jesús, por ejemplo, o de María, o de José, o de cualquier apóstol o santo por ahí. Bueno, pero especialmente Jesús, evidentemente, ¿no? Y dice luego, ni abajo en la tierra, un demonio, ni en las aguas debajo de la tierra. En ninguna parte, ningún animal, ningún pez, absolutamente nada de nadie, ningún ser creado o imaginario tiene que ser convertido en una imagen para ser adorada. Dice 5, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, fíjense la palabra celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación
de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. La diferencia, ¿no? Lo que Dios odia y lo que Dios ama. Dios ama que tu adoración sea únicamente dirigida a Él, y Dios odia que desplaces su adoración a Él para llevarla a otras cosas, a otros ídolos, a otros pseudo dioses. Dios no quiere eso. Pero, sin embargo, pese a estos mandamientos, el pueblo de Israel, cabezota, cayó no una, sino muchas veces. Si estos católicos que hacen estas cosas en las calles leyeran realmente el Antiguo Testamento de tapa a tapa, se darían cuenta de algo muy interesante, que todo lo que narra el Antiguo Testamento en gran medida es el problema que tuvo Dios con su pueblo por causa de la idolatría, por los ídolos. ¿Cuántas páginas de la Biblia están dedicadas al enojo de Dios contra la idolatría en la cual cayó Israel? ¿Cuántas páginas? Ya desde Génesis hasta Malaquías vamos a encontrar referencias sobre estas cosas. Y vamos a ver un montón de capítulos donde Dios muestra su enojo y de hecho castiga a Israel por su pecado, por su idolatría, por desviar su corazón del Dios único y poderoso y verdadero a dioses de mentira, a falsas porquerías que luego vamos a ver aquí son del todo irracionales. El profeta Isaías en el capítulo 44 nos explica lo irracionales que son estos pensamientos, estos criterios, lo estúpidos que son. Y sin embargo, aún siendo rematadamente estúpidos, la gente siente una inclinación profunda y poderosa a hacerlos. Vamos a Isaías 44. Del verso 9 hasta el 20. Vamos a leer todo este pasaje. Dice: los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. Elemental, ¿no? Pero sin embargo, dice el 10, ¿quién formó un dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres que crean dioses. Qué ridículo, ¿no? Y sin embargo, fíjense, vamos a ver todo lo que dice Isaías aquí, porque el ridículo va mucho más lejos. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas. No bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura de compás con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa. ¿No han ido por aquí por Ferrol? Yo, por ejemplo, vivía muy cerca de una tienda que era funeraria y también vendía un montón de artilugios religiosos, y veías un montón de figuritas, estatuitas de yeso, de santos y de Jesús. Había una de Jesús que la verdad que era digna de película de terror, un Jesús demacrado con unos ojos vidriosos, una cosa espantosa, ¿no? Es el retrato de Jesús, no el Dios, el Jesús victorioso, el Rey de Gloria, esa luz resplandeciente que vieron los Pedro, Jacobo y Juan cuando se transfiguró el Señor y su rostro resplandeció como una luz más brillante que el sol y sus blancos estaban blancos, digamos, de una forma extraordinaria. ¿No vieron esa imagen gloriosa de Jesús? Pero qué manía de representar a Cristo como una piltrafa, todo descajado, en fin, en su peor momento. La mayoría de los grandes héroes o hombres que
revela la historia. Por ejemplo, tú cuando ves a Napoleón, pues ves a Napoleón pues representado ahí bien trajeado, o en el caballo ese que está, alzado, ¿no? Es una imagen gloriosa de Napoleón. Y así muchos otros se les menciona de esa manera, se les expresa visualmente de esa forma. Pero a Jesús los creyentes, o este tipo de creyentes, lo ponen pues en su peor momento como una piltrafa, como que no resucitó y como que no es un Dios glorioso. Qué triste, ¿no? Encima de idolatría y encima todavía rebajando la dignidad y la gloria de Jesús, ¿no? Encima de eso, ¿no? Pues bueno, ese tipo de cosas las vemos por ahí, hay muchas tiendas. Y aquí, Isaías ya 7 siglos antes de Cristo, hace 2700 años, ya nos estaba hablando de estas cosas. No es nada nuevo. Y ahí está. Dice el 14: corta cedros y toma ciprés y encima, que crecen entre los árboles del bosque, planta pino que se cría con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. O sea, lo que le sirvió para comer, parte de eso hizo un ídolo, y es lo suficientemente, no digo la palabra, necio, vamos a decir una palabra más suave, para postrarse ante eso que acaba de hacer él mismo. Él mismo se inventa el Dios y él mismo se postra ante él. El colmo de la estupidez absoluta. Luego dice el 16: parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice: oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame, porque mi Dios eres tú. Fíjate hasta dónde llega la tontera, ¿no? Dice el 18: no saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir: parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. ¿Haré del resto de él una abominación? ¿Me postraré delante de un tronco de árbol? De ceniza se alimenta su corazón engañado. O sea, lo que tiene aquí es pura ceniza en el cerebro. Y el que dice: su corazón engañado le desvía para que no libre su alma, ni diga: ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? O sea, lo que aquí habla Isaías es que quienes están detrás de todo esto y quienes sucumben a adorar estatuas de yeso, metal o madera o piedra, están en unas tinieblas espirituales muy negras. Están desagradando a Dios. Y aunque, no, pero dicen por ahí, no, sí, pero si son figuras, son de figura de Jesús, son la figura de María, en fin. Pero en el fondo es lo mismo. Es una forma de disculparse de una acción puramente idolátrica. Están orando o adorando a una imagen. Vamos al Salmo 115 y veamos también otra explicación sobre esto. O sea, no se trata de lo que yo opine o critique sobre estas prácticas religiosas. Es lo que la Biblia dice. Yo creo que nuestro deber aquí es decir qué dice la Biblia sobre este tipo de prácticas religiosas. Eso es muy importante. Porque decimos, eso está malo, pero ¿por qué está malo? ¿Es porque lo digo yo? No, porque lo dice la Biblia, con toda claridad. ¿Qué dice el Salmo 115? Por ejemplo, dice a partir del 1, vamos a leer solamente hasta el 11, dice en el verso 1, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Fíjense lo que dice el 3. Esto es lo que dice un creyente de verdad. Un verdadero creyente va a decir esto: nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. ¿Dónde está nuestro Dios? En los cielos. ¿Está en la calle paseándose por ahí bajo un anda? ¿Representado o metido, infundido en una estatua? Absolutamente no. Él está en los cielos. Luego, ¿qué dice el 4?
Los ídolos de ellos, de esta gente, de esta idolatría, son plata y oro, obra de manos de hombres. Pueden ser muy hermosas, tener muchas joyas, relumbrar con el brillo del oro, en fin. Pero eso no sirve para nada. Eso es pura basura, idolatría. Dice 5. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Son absolutamente inútiles, dice aquí. Y los que confían en estas estatuas, en estos ídolos, también son inútiles, espiritualmente hablando. ¿Pueden ser aprobados por Dios? Absolutamente no, porque no están haciendo lo correcto. Esa no es la manera de recordar lo que Cristo hizo por nosotros, su muerte y su gloriosa resurrección. Esa no es la manera. Vamos a ver luego cuál es la manera, pero vamos a acabar con esto. Dice el 9, oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Es en Dios, en Jesús, en quien depositamos nuestra confianza. No tenemos que hacerlo a través de ninguna imagen que saquemos a la calle a procesar, a hacer procesión, perdón. No. Vamos a ver cómo lo ve el Señor en Apocalipsis. Yo he puesto ahí 10:20, pero creo que es 9:20. Ahora vamos a ver si me he equivocado. Sí, es 9:20. Yo no, me he equivocado. Es 9:20. Apocalipsis 9:20. Fíjense que está hablando un capítulo sobre las trompetas y los juicios de Dios sobre la tierra. Está hablando de juicios sobre gente impía, no está hablando sobre los cristianos, no está hablando sobre los judíos, está hablando sobre gente impía. Y el 20 dice lo siguiente, fíjense cómo lo retrata. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios. Aquí no dice que eran simples ídolos, sino que detrás de esas imágenes están los demonios. Y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y ojo, no está hablando aquí de costumbre. Fíjense, está hablando del Apocalipsis en el siglo I. Es verdad que en esa época todavía existía todo esto. Pero si lo aplicamos en el futuro, vemos que está hablando de tiempos que incluso aún no han llegado. O sea que lo que vemos sigue vigente, porque se sigue haciendo. Ya no con los ídolos paganos de antes, pero sí con figuras de carácter cristiano, entre comillas. Pero se sigue haciendo. Y eso es un pecado y eso es un mal ante los ojos de Dios. Y dice pues aquí que son formas de adorar a demonios. Ahora, visto esta forma en la cual estas personas están terriblemente equivocadas, ¿cuál es la forma correcta? Porque vemos que aquí estas personas están obrando de una manera absolutamente incorrecta. ¿Cómo podrían entender qué es lo que verdaderamente tiene que ser la forma en la cual podemos recordar lo que Jesús hizo en estos días que se celebra su pasión, muerte y resurrección? Vamos a Romanos capítulo 6 y ahí vamos a ver la forma correcta. Hay muchos pasajes que se podrían emplear, pero vamos a ver a partir del verso 3. En el capítulo 6 de Romanos, recuerdan lo que vimos en estas lecciones sobre Romanos, es un capítulo en que su síntesis básicamente es la identificación del creyente con Jesús. Ahora, cuando hablamos del creyente, y eso es muy importante puntualizar, hablamos del verdadero cristiano. Si una persona no verdaderamente ha recibido a Jesús, si una persona no ha nacido de nuevo, puede hacer lo que quiera, pero no va a poder rememorar lo que Jesús hizo en estos días que se celebra lo que ya sabemos,
No lo va a poder hacer porque no ha nacido de nuevo. Y aquí Pablo está hablando a creyentes de verdad, no a miembros de una religión, no a gente que profesa y dice ser cristiana. No, está hablando a creyentes auténticos que recibieron a Jesús, que entendieron a Jesús cuando dijo: yo soy la luz del mundo, el que a mí viene no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Los que han entendido eso y han acudido a Jesús y le siguen, a eso se está refiriendo aquí, porque solo esas personas realmente van a poder identificarse con Jesús. Y lo que hizo Jesús tiene que ser vivido en ellos, en nosotros. ¿Cómo? Vamos a ver lo que nos dice aquí el capítulo. Dice el 3: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Interesante, ¿no? Los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte. En ese acto de testimonio público representamos una realidad espiritual que había acontecido desde el momento de recibir a Jesús en nuestro corazón. Nos identificamos con Él, de tal manera que cuando Él muere, también morimos nosotros. Y cuando Él resucita, también resucitamos nosotros. Y cuando Él está en los lugares celestiales, también estamos nosotros en los lugares celestiales. Dice aquí el 4: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué es lo que tiene que hacerse para rememorar de una manera digna lo que hizo Jesús? Andar en vida nueva. Obviamente, si no andamos en vida nueva, algo pasó. Recordemos lo que hemos dicho antes. Una persona que realmente recibió a Cristo tiene que tener una revolución moral en su vida. No puede ser igual a la que era antes. Tiene que haber cambios. No seremos perfectos, pero tienen que haber cambios. Tenemos que andar en nueva vida. Y tiene que haber un proceso de santificación en marcha, no suspendido ni todavía iniciado, porque si una persona no ha recibido a Jesús de verdad y vive un cristianismo nominal, no importa si es católico, evangélico, ortodoxo o lo que fuese, todavía no puede caminar con Cristo, porque lo que no nace no crece. Así de simple. Tiene que haber habido ese nuevo nacimiento, haber recibido a Jesús en su corazón, de verdad, como una experiencia espiritual, no meramente intelectual, sino espiritual. Tiene que haber un vuelco en el corazón, tiene que haber una revolución moral, y solamente cuando eso sucede es cuando esa identificación se va a producir. De tal manera de que cuando muere Jesús por nuestros pecados, nosotros también morimos al pecado con Él. Y cuando resucita en gloria, también nosotros resucitamos con Él y tenemos las promesas gloriosas de en el futuro recibir, cuando resucitemos, un cuerpo glorificado, eterno, inmutable, que no enferma ni envejece. Bien, esas son las promesas de Dios, pero tiene que haber una auténtica fe cristiana. Dice luego el 5: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Ven? En semejanza de su muerte, también lo tendremos en la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Solo después de haber recibido a Jesús, tienes tú el poder para poder vencer al pecado y para tener victoria sobre el pecado. Y por supuesto, eso también hay que decirlo, porque a veces uno se queda en las abstracciones, que para poder recibir ese poder, tu comunión con Dios tiene que ser más sólida. ¿Y cómo haces sólida tu comunión con Dios? En tu tiempo devocional privado, personal, en tu intimidad con Dios, cuando tú lees las Escrituras para nutrirte de la palabra de Dios todos los días, cuando tú oras a Dios todos los días. Entonces, cuando tú te nutres y además ores, además estudies de la palabra, más comunión con Dios vas a tener y más del poder de Dios vas a experimentar en tu vida.
Si tu devocional es muy pobre o casi inexistente, evidentemente pues tu poder sobre el pecado va a ser muy, pero muy pobre. No te extrañe pues que tus debilidades siempre tienen la victoria. Pues ahí está la llave. La llave del poder de la vida del creyente está en la oración y también en el estudio de la palabra, porque cuando estudiar la palabra de Dios sabemos qué es lo que Dios quiere, cómo debemos actuar, cómo debemos conducirnos en la vida. Si no lo sabemos, vamos a cometer errores uno tras otro. ¿Por qué? Porque no sabemos. Bien, continuemos. Dice el 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, otra vez, para Dios vive. Otra vez nos está repitiendo lo que dijo el verso 4. Andar en vida nueva. Y aquí, ¿qué es lo que tenemos que nosotros vivirlo? Viviendo en vida nueva, porque vivimos para Dios. ¿Se recuerdan esa parte que decía, comprados fuisteis por precio, ya que no sois vuestros, sino comprados con la preciosa sangre de Cristo? De modo que no podéis hacer lo que queréis, porque necesitamos más bien hacer lo que nuestro dueño, nuestro Padre Celestial, que nos compró con la preciosa sangre de Jesús, nos dice que debemos hacer. Por lo tanto, ese es nuestro norte, nuestra vida. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? ¿Lo que a mí me da la gana, lo que yo quiero? ¿O pongo las cosas en oración, consulto a Dios y me guío por su palabra para poder conducirme en la vida, de acuerdo al consejo de Dios? Ahí está la diferencia. Si yo quiero recordar lo que Cristo hizo en esta Semana Santa, ¿qué mejor manera que aplicándola en mi vida? Que viviendo para mi Dios. Yo así de esa forma voy a recordar lo que hizo Jesús, cuando eso que hizo Jesús está viviendo en mí. Cuando yo estoy viviendo esa pasión, yo estoy viviendo esa muerte expiatoria, yo estoy viviendo esa resurrección porque yo estoy unido a Cristo. Si yo no estoy unido a Cristo, ¿de qué sirve que yo recuerde, haga cosas o me vaya a cargar estatuas por las calles o vaya con velas por ahí? No sirve de nada, absolutamente de nada. Si la persona no ha recibido a Jesús, todo lo es parafernalia religiosa inútil. Y es más, ni siquiera agradable a los ojos de Dios, sino más bien desagradable a Dios. Por tanto, la llave está en nosotros. Los que creemos en Jesús, sabemos que para recordarlo tenemos que recordar primeramente en cómo estamos viviendo nuestra vida. ¿Estamos flojeando en nuestra comunión con Dios? ¿O estamos buscándole más y más para que Él pueda nutrir nuestra vida y nuestro corazón y podamos ser sal y luz del mundo como Él quiere? Porque también el mismo evangelismo también se da cuando el corazón está más cerca a Dios. Más ganas vas a tener de compartir tu fe. Si te estás frío y estás más bien alejado de Dios, más difícil va a ser que compartas el evangelio. Es natural y absolutamente lógico. ¿Por qué? Porque si tú mismo no estás encendido, ¿cómo vas a encender a otros? No hay manera. No hay ninguna forma de que tú puedas encender a otros si no estás tú también caminando con el Señor. Y tú estás encendido. Tú tienes que hacer fuego primero. Y ese fuego automáticamente va a calentar a otros. Hasta sin que abras la boca. Se van a dar cuenta, esta persona tiene algo raro, algo extraño, algo que... Van a sentir ese calor espiritual. Y cuando tú testifiques, va a ser poderosa tu forma de testificar. ¿Por qué? Porque tú estás en llamas. Y en lo espiritualmente, verdaderamente estás brillando. Aunque esto suena, físicamente no, pero espiritualmente estás brillando. ¿Y cómo brillas? En la medida de tu comunión con Jesús. A más lo ames, a más lo busques, a más comunión tengas con Cristo, más encendida será tu llama y tu poder sobre el pecado y tu poder también para que otros conozcan a Jesús. Porque tus propias llamas encenderán su corazón, no solamente con tus palabras, sino simplemente por tu solo testimonio, solo viendo cómo tú vives. E incluso de maneras que no podemos ni explicar, pero que son gracias justamente a eso, a que un corazón está caminando con Cristo bien. La mejor forma que podemos honrar a nuestro Señor en esta Semana Santa
Es pues haciendo esto, buscándole más, con más intensidad, andemos en vida nueva, vivamos para Él, busquémosle más, enriquezcamos nuestra vida de oración, nuestra vida de lectura de la palabra, y de esa manera que nuestro corazón se vaya encendiendo más para poder hacer incendios espirituales, seamos unos verdaderos pirómanos de lo espiritual, de la fe cristiana, y podamos hacer incendios. Los avivamientos vienen de ese tipo de incendios. Gente muy encendida, ha orado mucho, ha ayunado, ha buscado a Dios de una manera tan poderosa que al final ha logrado que otras personas también se enciendan gracias al influjo de ese fuego que tenían ellos mismos por su búsqueda de Dios. Oremos. Padre Santo, te damos las gracias, Señor, por el consejo de tu palabra. Te pedimos, oh Dios, que tú permitas que muchas de estas personas, Señor, que están en la ignorancia, Señor, de estas ideas religiosas que no son agradables a ti, puedan, Señor, ver tu luz, que tu Santo Espíritu pueda tocar y alcanzar sus corazones para que se den cuenta de estas inútiles costumbres que no verdaderamente te agradan, y que lo único que a ti te agrada es un corazón contrito y humillado, Señor, que tú no desprecias, que reconoce que es pecador y que reconoce, Señor, que necesita a Jesús para ser salvo. Te pedimos, oh Dios, que nos ayudes a vivir una vida nueva, una vida de fe, una vida que verdaderamente nuestra llama esté encendida con poder, que te busquemos, Señor, en oración, en la lectura de tu palabra de una manera intensa para que podamos incendiar a otros con la fe de Jesucristo. Te pedimos pues que nos ayudes y nos bendigas, oh Dios, en esta tarea, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén.